Ustedes recordarán que hace poco el país fue objeto de un cambio en las perspectivas por parte de Fitch Ratings en cuanto al ranking del país. No fue que se nos quitó el grado de inversión, pero se nos hizo un recorderis que todo gira en torno a la necesidad de que el Estado panameño haga mayores esfuerzos en contener el crecimiento del gasto, ¿no? Entre otros factores. Más allá del crecimiento que se proyecte y que es tremendamente favorable y una buena noticia para el país, tenemos que confrontar esa realidad, ¿no? En lo inmediato. En segundo plano, pues la noticia un poco desalentadora, si se sabe de los avances que ha tenido Panamá en cuanto al Gafi se refiere. La Unión Europea ha decidido mantenernos y incluso se anticipa a la reunión del Gafi en mantenernos en sus listas, ¿no? Y eso es una situación que naturalmente en alguna medida complejiza la necesidad de que... Ya estamos de vuelta aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon 92.1 FM y radioancon.com y comenzamos como todos los días viernes a esta hora con Mirador Económico con Horacio Estriví. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido, buen día. Muy bien, muchas gracias. Feliz viernes a todos. Buenos días. Y con la ayuda siempre de la colaboración del ingeniero Javier Castillo. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, buen día. Un placer de estar con ustedes. Tú sabes, los viernes yo siempre he dicho que los viernes son buenos días. Aunque el cuerpo diga una cosa y el bolsillo diga otra, igual, los viernes son buenos días. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Yo voto por el lunes, pero no sé. Puede que sea un tipo raro. Bueno, Mirador Económico con el economista, uno de los más respetados de nuestro país, Horacio Estriví, que nos hace siempre el favor de estar en su espacio a esta hora, a las 8 de la mañana. Horacio, yo te diría que, dado el contexto internacional, comencemos por ahí. Una guerra que curiosamente afecta, que es un conflicto entre partes regular e irregular, en un lugar donde no hay una gota de petróleo, pero afecta los precios del crudo. Efectivamente, ese es un tema que podemos abordar en la primera mitad del programa, es decir, los primeros 15 minutos, y ya en la parte final conversar sobre lo que es una buena noticia, sin duda alguna, que es el mejoramiento en la proyección que hace de la economía panameña el Fondo Monetario Internacional con respecto al año 2023 y 2024, ¿no? Pero ver eso naturalmente dentro de un contexto siempre, como lo hemos hecho, de crítica constructiva, de cuáles serían un poco las complejidades que, digamos, siguen vigentes a pesar de ese alentador escenario de crecimiento económico en Panamá. Efectivamente, en el caso del conflicto israelí-palestino que se ha exacerbado desde hace pocos días cuando se produjo un acto de terrorismo contra Israel por parte de fuerzas del grupo armado Hamas. A partir de ese momento ya habíamos anunciado y tratado de elaborar algunos de los escenarios de lo que se pueda presentar en materia de mercado de hidrocarburos principalmente, ¿no? Y probablemente estamos incurriendo en una enorme simplificación por cuanto que estamos viendo un aspecto económico como lo es el impacto en el mercado de hidrocarburos potencialmente, pero nos estamos naturalmente profundizando mucho en cuanto a las dimensiones geopolíticas de este escenario, pero sin duda alguna que hay que hacerlo en un momento porque tiene implicaciones profundas, sensibles y que son consistentes con lo que hemos venido anunciando en este programa desde la guerra de Ucrania, que hay una reconfiguración claramente de las fuerzas geopolíticas mundiales, ¿no? Sí, a mí lo que me trae la atención es cuán sensible está el mercado. O sea, después del ataque o del error al hospital, lo que sea que haya pasado, hubo una variación del precio del petróleo, por ahí mismo, directamente relacionado. Sí, la hubo efectivamente y luego que hubo un pequeño ascenso, el ataque se produjo el 7 de octubre y los mercados ya amanecieron el lunes próximo al alza, luego hubo una disminución y progresivamente ha venido deslizándose hacia arriba el precio a tal grado que en un periodo desde que ocurre ese ataque a esta fecha, ha habido un aumento poco más o menos promedio de un 8 o 9% en cuanto a los principales mercados de crudo. Incluso incluye naturalmente el Brent, que es un indicador un poco más sensible con respecto a la producción del Medio Oriente, y también el West Texas
intermediate, que es un poco más afín a nuestro mercado, que se produce en Estados Unidos, etcétera, y que poco más o menos el que abastece una buena parte del Caribe y los países de la región. Sea como fuere, ambos indicadores funcionan en forma bastante paralela, en tándem, si se quiere, en una estrecha correlación, y efectivamente eso es lo que se ha demostrado durante los últimos días. Yo creo que lo primero es que estamos, más allá de que pareciera que los mercados han tenido una reacción moderada, sí han tenido una reacción. Eh, Primero. Segundo, estamos ante una situación, como todo evento geopolítico, un poco incierto. Es muy difícil poder pronosticar cuál va a ser el resultado de esta nueva etapa que sin duda alguna marca las relaciones entre Palestina e Israel, y que marca un antes y un después. Nada volverá a ser lo mismo después de este incidente del 7 de octubre. Entonces, de momento podríamos decir lo siguiente. El impacto ha sido moderado, sin embargo, sí se percibe una tendencia hacia el alza, ¿no? Y además de una tendencia hacia el alza, se percibe también una característica fundamental de cualquier mercado que se sensibiliza frente a estos eventos, que es una cierta volatilidad, ¿no? Eso es lo que ha definido el mercado durante las últimas semanas. Ahora bien, eh, ¿cuáles son, por así decirlo, digamos, las probabilidades de que esta situación cambie o que escale, si se quiere? Bueno, lo hemos señalado en el programa anterior, ¿no? El riesgo deriva realmente de la posibilidad de que se incorporen al conflicto otros grupos, como por ejemplo el grupo Hezbollah, que opera desde el Líbano y que tiene el amplio respaldo del régimen islamista de Irán. Y en ese escenario, naturalmente, eso nos coloca en otro rango de precios potenciales del petróleo, en donde claramente el crudo rompería la barrera de los $100, cosa que no ha ocurrido hasta ahora. De hecho, volviendo al tema del escenario moderado, y como tú decías, Javier, a pesar de la gravedad, de lo sensible del conflicto que se ha producido, lo cierto caso es que el petróleo hoy por hoy está casi que a 92, cierra hoy el crudo Brent, un precio muy similar al que se presentaba unas semanas antes de la crisis, ¿no? Entonces, sí es curioso lo que señalas, pero de nuevo, en temas de riesgo, siempre he expresado una idea, que el riesgo no es lineal, es exponencial, ¿no? Y lo que pareciera hoy que produce un pequeño efecto y mañana otro pequeño efecto, de la noche a la nada se puede convertir en un verdadero huracán, un torbellino político. Entonces, el escenario más probable, para serle franco, es el que tenemos hoy por hoy, y es que el conflicto se circunscribe, se mantiene restringido a una confrontación directa entre Palestina e Israel, si le quieres llamar a eso un conflicto, ¿no? Eh, de ahí escalaría a un escenario más complejo que ya involucraría la participación de Irán, y eso sí sería un game changer en términos del precio, porque como lo decía Guillermo, ni Israel ni Palestina producen crudo como tal, ¿no? Pero el caso cambia cuando se involucra a Irán, en el sentido de que Irán sí produce petróleo, Irán produce también gas, y naturalmente que esto alteraría las perspectivas de producción. Hay un escenario, ya con esto completo los distintos escenarios, aún más extremo, de un escalamiento en mayor grado, en donde ya intervendrían además de eso otros países como Estados Unidos, naturalmente en apoyo a Israel, podría involucrarse el mismo Líbano, Siria, entre otros, ¿no? Eso sí, ya naturalmente los expertos calcularían que eso equivaldría a un escenario en donde el crudo podría rebasar inclusive digamos, el nivel de $150 el barril. Hasta ahora todo pareciera indicar que el escenario más probable, y dentro del cual nos estamos manejando, es el que de una limitada acción por parte digamos que el teatro del escenario de acciones se limita nada más a la confrontación entre Palestina y Israel. Qué interesante que esta semana se anuncia la eliminación de las sanciones petroleras a Venezuela, ¿no? O sea, que esta gente está jugando su ajedrez de 5 dimensiones también, ¿no? Efectivamente, y recordarás que es un tema que abordamos en su momento a raíz de la crisis de Ucrania, de la guerra de Ucrania, la invasión por parte de Rusia. Ahí comenzaron, sí. Hubo un giro en el timón en cuanto a las relaciones diplomáticas de Estados Unidos y Venezuela. No te quería, pero ahora te adoro.
te necesito y así que te adoro. Efectivamente, y eso es parte de este realineamiento, ¿no? Que por eso decíamos que, digamos, es a veces difícil poder hacer un diagnóstico, una ponderación precisa y específica de las implicaciones que tiene una crisis de esta naturaleza, porque tendemos a no verla en contexto, pero si hacemos eso, si lo vemos en una perspectiva un poco más amplia, nos damos cuenta que en realidad Estados Unidos enfrenta una situación muy, muy, muy difícil, muy crítica, entre otras cosas, porque, uno, en alguna medida, la opinión pública me da la impresión, siguiendo los distintos medios de comunicación, que incluyen CNN, BBC, Wall Street Journal, los periódicos más conservadores de Estados Unidos, están planteando que los palestinos tienen, y los organismos internacionales diplomáticos tienen un punto válido cuando sostienen que los palestinos tienen derecho a un corredor, ¿no? Humano, y que hay que respetarle el derecho internacional, más allá de lo atroz, de lo vil, de lo cobarde, ¿no? Que puede haber sido el ataque contra Israel por parte de Hamas. Eh, entonces, la diplomacia de Estados Unidos naturalmente se ha complicado porque Estados Unidos tradicionalmente ha mantenido un apoyo abierto y restricto hacia Israel, la causa hebrea. Por otro lado, también está otra realidad y es China y la crisis de Ucrania. Esto, en alguna forma, esta distracción de recursos, esta distracción de esfuerzos diplomáticos, esta distracción de esfuerzos económicos, de recursos económicos, etcétera, de alguna forma debilita la posición negociadora de Estados Unidos frente a la situación, a la amenaza del conflicto, los roces, las rivalidades con China y naturalmente al apoyo que se le está brindando a Ucrania. Entonces sí hay una recomposición de fuerzas, ¿no? Entonces no se limita nada más a los económicos, sino que también puede trascender un poco a ese plano geopolítico. Caramba, te dejo un último comentario ahí para que tú me digas qué te parece. Aquí es de todos estos el que va a salir, el que está saliendo ganando es Putin porque el precio de su petróleo se está disparando. Eso es uno de los beneficios directos y no es el único. El otro es el que te acabo de señalar, que es el desgaste diplomático Diplomático, claro. de Estados Unidos y el que tener que comprometer más recursos hacia el apoyo a Israel, que de por sí merma el apoyo que se le está dando a Ucrania, que ya estaba enfrentando seria resistencia y disidencia por parte de los republicanos a raíz de proceso electoral que se inicia en Estados Unidos de cara a la elección del próximo presidente. Claro. Pues yo diría no sé, que Horacio, naveguemos. ¿quieres pasar? No, yo diría que naveguemos hacia las tierras nacionales, ¿no? Claro. Porque tú sabes, yo confío en los casi 250 F-35 que hay ahora mismo en la región, así que, Sí, que, sí. que eso se va a Bueno, mantener como está. Sí, en materia sí. económica, a nivel de Panamá, creo que deberíamos hacer mención a la noticia que hace poco emitió el Fondo Monetario Internacional, en el sentido de que está mejorando la proyección de crecimiento de Panamá de un 5% en términos reales a 6%, ¿no? Y también ha mejorado la perspectiva en los años subsiguientes, el 24, el 25, etcétera, etcétera, etcétera. Naturalmente es una noticia tremendamente alentadora. El hecho es que los indicadores a esta fecha en Panamá, en su mayoría marcan que el crecimiento, inclusive de acuerdo a algunas proyecciones de consultores nacionales, inclusive del propio gobierno, marcan 6 como el escenario más conservador, ¿no? Pero definitivamente, y esta es una perspectiva mía, creo que inclusive podría llegar a 7 y tanto por ciento, ¿no? Ya veremos si tengo razón o no al concluir el año, pero es lo que más o menos se puede inferir sobre la base del comportamiento que han tenido ciertas variables muy favorables, las recaudaciones en materia de ITBM, de importación, el nivel de exportaciones de cobre, que sin lugar a dudas está jugando un papel importante en este momento sobre el crecimiento de la economía nacional, el movimiento de la zona libre de Colón, la actividad de exportación y reexportación, por apenas citar algunos casos y sectores que son los drivers, por así decirlo, de este sostenido crecimiento, ¿no? Sí, estaba viendo que nos tienen puesto para 6 este año y para 4 el próximo año, en donde Latinoamérica y el Caribe debe crecer 2,5%.
2.3%. O sea que encima, aunque se espera como una depresión el otro año o una reducción del Producto Interno Bruto general, nosotros vamos a mantenernos en un alto nivel de crecimiento, pero no con un crecimiento tan fuerte para el próximo año. Así es, por un lado, y eso nos lleva a nosotros a las siguientes reflexiones. En primer lugar, desde el punto de vista de la coyuntura económica, si se quiere, un poco las salvedades, ¿no? A dónde hay que tener cierto nivel de precaución. Si bien tenemos ese nivel de crecimiento, ustedes recordarán que hace poco el país fue objeto de un cambio en las perspectivas por parte de Fitch Ratings en cuanto al ranking del país. No fue que se nos quitó el grado de inversión, pero se nos hizo un recorderis y que todo gira en torno a la necesidad de que el Estado panameño haga mayores esfuerzos en contener el crecimiento del gasto, ¿no? Entre otros factores. Entonces, esto seguiría más allá del crecimiento que se proyecte y que es tremendamente favorable, es una buena noticia para el país. Tenemos que confrontar esa realidad, ¿no? En lo inmediato. En segundo plano, pues la noticia un poco desalentadora, si se quiere, de que a pesar de los avances que ha tenido Panamá en cuanto al Gafi se refiere, la Unión Europea ha decidido mantenernos, y incluso se anticipa a la reunión del Gafi, en mantenernos en sus listas, ¿no? Y eso es una situación naturalmente que en alguna medida complejiza la necesidad de que Panamá pueda eh, mantener una posición y una reputación sólida ante los mercados internacionales, ¿no? Como país cumplidor en materia de estándares tanto de temas tributarios internacionales, así como temas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Es muy importante que Panamá, yo creo que, visto en forma muy fría, ¿no? Es importante, la reputación de cualquier país es de suma importancia, pero el caso específico de Panamá lo es en forma suprema por la naturaleza misma de nuestra economía que se fundamenta en servicios y sobre todo en la exportación de servicios como servicios bancarios, servicios legales, entre otros factores, ¿no? Entonces, en el caso específico de Panamá es imprescindible poder lograr en algún momento salir de la lista de la Unión Europea y salir de las listas del Gafi y a su vez poder consolidar, sobre todo en medio de año electoral, su ejecución macrofiscal, ¿no? Consolidar su situación macrofiscal. Eso a corto y a mediano plazo yo creo que son los grandes desafíos, las grandes tareas pendientes por parte de Panamá. Había mucho optimismo por parte de algunas personas del Estado y hasta analistas que estuvieron diciendo que deberíamos salir de la lista del Gafi. Esperemos a ver, ¿no? Entiendo que es la próxima semana. Entiendo que es muy próximo, no te puedo decir con certeza qué día ni en qué fecha, Javier, pero sí entiendo que estamos acercándonos a pasos gigantados digamos, al día cero en cuanto a la decisión Sí, que se adopte en ese sentido, ¿no? en eso que dice Javier, yo te tenía una pregunta, Horacio, porque, bueno, tú estuviste ahí en el inicio del foro de competitividad cuando el ministro de Economía y Finanzas anunció que él ponía sus expectativas en la revisión de Gafi, no de la Unión Sí, Europea. sí, Tomando en cuenta de que él hablaba de una revisión del caso de Panamá de la Unión Europea para el otro año, febrero, marzo del otro año. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿la Unión Europea hace revisiones periódicas o fue un adelanto en la revisión? Porque yo veo, no sé, tú me dirás, yo veo poco probable que el doctor Héctor Alexander haya estado poco informado, una persona muy conservadora a la hora de hablar. Y yo creo que aquí no nos han contado, tú sabes, aquí como que le falta una pieza al rompecabezas, ¿no? Porque lo sentí muy seguro y hablaba de fechas específicas. Entonces, no sé si es que ha habido un adelanto de una revisión de otros lugares y nosotros hemos sentido que nos han excluido, ¿no? Mira, te digo la verdad, creo que es una pregunta de suma importancia. No me atrevo a contestarla, no tengo la totalidad de la respuesta, eh, por cuanto que eso exige, digamos, tener información precisa sobre cuáles son las fechas calendarios que se acostumbran, estas revisiones, etcétera, ¿no? Pero sí te puedo asegurar algo, y es que normalmente, regularmente, el, digamos, la decisión que adopta la Unión Europea con respecto a que un país esté o no en una lista negra, está, no voy a decir supeditada, pero está influida en gran medida por lo que ocurra con Gafi, ¿no? Y las decisiones que se adopten en ese sentido. Y creo que hay que hacerle la advertencia al oyente
de que la Unión Europea vela sobre todo por temas inherentes a la transparencia fiscal internacional, ¿no? El tema de las exoneraciones, a que no haya evasión fiscal, a que el país no se preste como un centro para esconder ganancias y utilidades de los fiscos de otros países. Y está entonces también el otro tema del Gafi, que tiene más que ver con el lavado de dinero y con el financiamiento del terrorismo y el cumplimiento de los estándares correspondientes. Normalmente, el Gafi juega un papel fundamental y es casi determinante en cuanto a la decisión que adopte Europa con respecto a que un país esté o no incluido en una lista. Y lo único que puedo señalar es que sí, me causa a mí una gran sorpresa y definitivamente que esto marca un antes y un después en cuanto a las decisiones y la forma como se adoptan, ¿no? En cuanto a esa dinámica Gafi Unión Europea. Sobre todo porque vamos ya en camino de resolver algunas cosas, ¿no? El tema minero ya va en el curso que debió haber estado siempre. El canal de Panamá creo que está pasando la crisis famosa esa porque creo que fue mucho más de hacer impacto en Europa y Estados Unidos, dado que los clientes mayores, me contaba Nehemías Jaén, que no han tenido no ha sido una noticia eso de que pues, en Panamá no había agua y que prácticamente los panameños teníamos que cargar los barcos. Eh, Me imagino que eso era más ataque a la reputación panameña, ¿no? Porque al final el panameño tiene que entender que nuestro país compite con otros centros de diferentes tipos, de logísticos, bancarios. Bueno, y ahora pues todo el mundo quiere hacer su canal seco, que no sé para qué sirve eso. O sea que al final del camino, mmm, yo creo que ya es poco lo que puede hacer este gobierno y no sé si te parece, yo creo que ya deberíamos estar escuchando a los próximos, o a los aspirantes a ser próximos presidentes, eh, preocuparse por ver cómo se va a hacer para los requisitos esos que nos están pidiendo, el ajuste del tamaño del Estado, el pago de la deuda pública y otros componentes de ese tipo, ¿no? Que nos mantengan en el buen nivel. No coincido plenamente, Guillermo, que es de suma importancia en cualquier campaña, pero particularmente en esta, donde el país está eh, enfrentando encrucijadas tan críticas, ¿no? Que están relacionadas con este periodo post-COVID y con la secuela de ciertas situaciones que hay que afrontar con firmeza, el tema de la informalidad, el tema del rezago que tenemos en materia educativa, en materia de salud, etcétera, cómo diseñamos políticas para una mayor inclusión social, una mejor productividad, el desarrollo de infraestructura, sobre todo en áreas que son críticas que constituyen un constreñimiento importante para el crecimiento y el desarrollo en materia de infraestructura. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. Panamá es reconocido como entre los países de la región uno de los que más dinámicos en materia del desarrollo de infraestructura y de mayor calidad. Sin embargo, en forma bastante paradójica, presenta un rezago importante en ciertas infraestructuras que tiene que ver específicamente con dos áreas. Con la conectividad física, con la conectividad comunicacional, pero sobre todo el tema de la vialidad y sobre todo a nivel urbano. La situación grave, seria que presenta Panamá a nivel de las congestiones, que se agrava de paso por las manifestaciones que se hacen, más allá de la validez o no del derecho que puedan tener estas organizaciones. Panamá es un país que es tremendamente desarrollado en materia de infraestructura, excepto en aspectos de conectividad, sobre todo vial, que se ve agravado por los cierres de calle. En segundo lugar, en materia energética, los estudios formulados por organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano, la OCDE, entre otros, OSD, todos reflejan que hay una gran deficiencia en materia energética, por cuanto que la demanda supera con creces la oferta, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos una planta poco diversificada y muy vulnerable, muy dependiente del mercado de hidrocarburos y muy dependiente también de la hidroeléctrica, ¿no? Que siempre están sujetas a dos grandes variables, ¿no? Uno que es los conflictos geomilitares, políticos internacionales que inciden de forma directa sobre el precio del crudo,
y el otro es el tema del cambio climático. Entonces, uno de los grandes constreñimientos en cuanto a Panamá, y eso se presenta a todos los niveles, producción, distribución, etcétera, precisamente es en materia de mercado energético. Estos son grandes constreñimientos que el país tiene que ir de alguna forma superando, ¿no? Así que yo creo que eso resume parte de los grandes retos que el país enfrenta, ¿no? Sí, porque en materia energética ya represamos el río Chiriquí, el Bayano, el Chagre, salvo que vayamos a represar el Turia y el Chucuna, que creo que ya tenemos que apostar por otras energías, ¿no? Sí, Así que, sí, no sé, indudablemente. no sé, Javier, si se quedó algo por ahí en la No, yo agenda. creo que muy claro, y ya tenemos temas para la próxima semana. Los temas de cómo convertir macro en micro, yo pienso que van a ser importantísimos en la discusión nacional. Cómo hacer que ese crecimiento económico se traduzca en beneficios a la población, ¿no? Claro, que la gente de la calle lo sienta, ¿no? Exacto. Naturalmente, y coincido plenamente contigo, porque como señalábamos al principio, el tema es que buenas noticias es que tenemos más crecimiento, buenas noticias es que se va a mantener ese crecimiento, buenas noticias es que estamos por encima de la región. La noticia no tan alentadora es que el crecimiento que enfrentamos es menor al que hemos tenido en años anteriores. Dos, se han venido acumulando un conjunto de problemas de arrastre, algunos de ellos, otros son productos del COVID y de las secuelas que dejó, que nos obliga a nosotros realmente a repensar muchas cosas en cuanto a la necesidad de un desarrollo de nuestra economía mucho más estructurado, más armónico, que incluye aspectos fundamentales como no solamente la sostenibilidad del crecimiento, sino también la inclusividad social que debe venir, que debe acompañar ese proceso de crecimiento que exige, demanda una transformación profunda y creativa en materia de educación, entre otros factores, ¿no? Sobre todo una educación reforzada hacia la educación intermedia, secundaria, terciaria, en alguna medida, de tercer nivel, y sobre todo con un enfoque mucho más práctico, más hacia la ingeniería, hacia las matemáticas, hacia la ciencia y sobre todo hacia las carreras técnicas. Nos vamos, Horacio. Gracias por otro Mirador Económico. Nos vemos la otra A la semana. orden, como siempre. Un Feliz abrazo, viernes. Horacio Estriví, economista con nosotros, Javier Castillo haciéndonos el apoyo ahí con los términos económicos. Don Javier Castillo, muchas gracias. Siempre un placer, Guillermo, siempre un placer. Nos Saludos. vemos la próxima semana. Hasta luego. Saludos.